¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Y este día vamos a hablar de la sesión número 4 que se titula Derecho Diplomático y Consular, que forma parte de las sesiones del módulo 14, Internacionalización del Derecho en su ámbito público. Esta sesión corresponde a la unidad número 2, que se titula Derecho Internacional Constitucional. Y vamos a empezar con la actividad 1, Jerarquía de la Diplomacia del Estado mexicano. Nos pide leer el texto de apoyo y llenar un cuadrito con base a una investigación en fuentes académicamente confiables acerca de los representantes de la jerarquía diplomática, sus funciones y poner algunos ejemplos de estos representantes. Entonces, bueno, pues nos pide que hablemos del jefe de Estado, del ministro de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior. Y vamos a ir directo al jefe de Estado, hablando de sus funciones de manera general. Las actividades que lleva a cabo van enfocadas a representar al Estado en todos los ámbitos de manera formal. En sentido particular, serán de tipo protocolaria sus actividades. El cargo es exclusivo. Va a enviar y a recibir diplomáticos y cónsules y los va a designar también. Va a concluir y a ratificar tratados internacionales. Va a declarar guerras y también puede establecer la paz. Se va a pronunciar en materia de política internacional. Va a establecer también alianzas, va a guiar y a conducir las relaciones de su país con otras naciones y organizaciones internacionales, y cuando realiza viajes a otro país, goza del derecho a exigir ser tratado bajo los protocolos de que se trate. Goza de inmunidad e inviolabilidad en máximo nivel, derivado de la independencia del Estado. En México, el jefe de Estado tiene una importante presencia, ya que tiene facultades sobresalientes que superan a los otros poderes. El artículo número 89 en su fracción 10 de nuestra Constitución menciona que es el máximo representante en el exterior, que tiene una facultad ilimitada para nombrar a los órganos de las relaciones internacionales. Puede nombrar y remover también a ministros, diplomáticos, cónsules, juntamente con la Cámara de Senadores. Tiene facultades para declarar la guerra y también dispone de las Fuerzas Armadas para defensa exterior. Asimismo, es quien puede permitir la salida de tropas nacionales más allá de los límites. El ejército puede celebrar empréstitos y tratados, el Ejecutivo, el Ejecutivo puede celebrar empréstitos y tratados. El ejército no, También dirige la política exterior y finalmente, dentro de muchas otras actividades que tiene, pero yo señalé las más importantes, lucha por la paz y la seguridad internacionales. Algunos ejemplos de estos personajes son: en Gran Bretaña, el jefe de Estado es el primer ministro Boris Johnson. En España es el señor Pedro Sánchez. Y en México, pues es el presidente actual, que todos conocemos su nombre. Ahora bien, el artículo 80 constitucional mexicano señala que se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se va a denominar presidente de los Estados Unidos mexicanos. A continuación hablaremos del ministro de Relaciones Exteriores. Este cargo es ocupado por el titular del Ministerio de Relaciones, como se llama en algunos países, o la Secretaría de Relaciones Exteriores, como se llama aquí en México. En cada país, como ya lo vimos, pues tiene diferentes acepciones. ¿Sus funciones cuáles son? Es el intermediario entre el jefe de Estado y las demás naciones y los jefes de Estado de otras naciones, ya que el presidente no siempre es quien hace las negociaciones. Es colaborador y principal encargado en temas de política exterior e interpretación de los tratados. Hace cumplir, dirige y administra las relaciones diplomáticas con los estados también.
Es el vínculo entre estados y el servicio exterior del país. También el líder de las embajadas de estado, de los cónsules y de todos aquellos agentes que realicen intercambios con otros estados. También es el encargado de autorizar con su firma los documentos importantes o por los colaboradores autorizados. A través de él, el Estado recibe absolutamente todas las reclamaciones internacionales. También mantiene comunicación con el cuerpo diplomático, con sus misiones diplomáticas y consulares que se ubiquen en el extranjero. También va a anunciar e informar a la opinión pública nacional e internacional las políticas elaboradas y ejecutadas. También se va a auxiliar con asesores presidenciales, dirigentes de partidos políticos, jefes de distintas secciones de la defensa nacional y grupos que mantengan relaciones internacionales. En Estados Unidos, el nombre que lleva este personaje es secretario de Estado y actualmente el puesto lo ocupa el señor Mike Pompeo. En Gran Bretaña se le llama ministro de Relaciones Exteriores y actualmente el puesto lo ocupa el señor Dominic Raab. En Francia se llama ministro para Europa y de Asuntos Exteriores y ya tiene algún rato en ese puesto Yaniv Le Drian. En Rusia se denomina ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa y es el señor Lavrov Sergei Viktorovich. Y en México, bueno, pues actualmente el secretario es el señor Marcelo Ebrard Casaubon. A continuación vamos a hablar del servicio exterior. El servicio exterior en México es la institución encargada de conducir las acciones que conforman la política exterior. La Presidencia de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores son de quienes depende el servicio exterior de manera general. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, la primera es que ejecuta la política exterior, salvaguarda los intereses de los mexicanos que residen en el exterior, promueve también las relaciones de México con otros estados, preserva el prestigio del país en el marco internacional, celebra convenios, protege la seguridad nacional y divulga la cultura mexicana a nivel internacional. Basándonos en los preceptos de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene las siguientes funciones. Dirige al servicio exterior en materia diplomática y consular, protege a los mexicanos en el exterior, vigila la reputación también del país, participa en eventos representando a México, auxilia y defiende los límites territoriales, impulsa el turismo, impulsa el comercio exterior, regula las actuaciones de extranjeros en territorio nacional, ejecuta también funciones federales en el extranjero, designa cónsules generales, jefes de misiones y organismos internacionales con aprobación del Senado. Hablando de los agentes diplomáticos, el artículo número 3 de la Convención de Viena refiere las funciones de las misiones diplomáticas. Primero, podemos ver que representan y protegen los intereses de los ciudadanos. Protegen también las actividades y funciones del Estado receptor. Negocian con gobiernos destinatarios. Compilan información sobre el desarrollo de acontecimientos. Reportan a su gobierno. Promueven y fortalecen lazos de amistad. Fomentan vínculos económicos, financieros, científicos, tecnológicos entre empresas. También hay otra figura que se llama agentes consulares. Las funciones específicas de los consulados son emisión de pasaportes y visas extranjeros que viajan al estado que envía, protección a conciudadanos, también realiza funciones de notario en materia civil, protege los intereses de conciudadanos en sucesiones en estados de residencia, protege también los intereses de los menores connacionales, este punto es muy importante. También representan intereses de los ciudadanos en procedimientos judiciales,
ejecutan comisiones rogatorias y ejercen formas de control e inspección en base a las leyes, a barcos y aviones, colaborando con las tripulaciones. Y para hablar de ejemplos, bueno, pues en México se encuentra a cargo del presidente de la República, todos conocemos su nombre, y de la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo del señor Marcelo Ebrard Casaubon. La estructura de la Secretaría de Relaciones Exteriores está conformada de la manera como les voy a platicar a continuación. Hay un secretario de Relaciones Exteriores, hay un oficial mayor, hay 22 direcciones generales, una unidad de enlace, una consultoría legal, un instituto de cooperación internacional, un instituto de estudios diplomáticos y delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores ubicadas a lo largo de todo el país. Cuenta también con 72 embajadas, 23 en América, 21 en Europa, 19 en Asia, 4 en África y 2 en Oceanía. Los agentes diplomáticos son ¿quiénes? Pues los embajadores, los nuncios, los jefes de misión, los enviados, ministros e internuncios. Yo sugeriría que pudieran poner algunos encargados de las embajadas que actualmente se encuentran pues en los principales países, ¿no? En Estados Unidos, en Francia, en la Gran Bretaña, en España. Creo que podrían enriquecer mucho su tarea con estos ejemplos. Y por último, les quiero comentar que México tiene 296 consulados, 34 generales, 24 de carrera, 4 agencias, 2 secciones y 91 oficinas de enlace, lo cual a mí me parece sensacional porque cada uno de nuestros connacionales que se encuentren prácticamente en cualquier lugar del mundo pueden tener el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de nuestras oficinas. Y con esto hemos finalizado la actividad número 1. La actividad número 2 se titula La diplomacia en operación. Y bueno, pues vamos a ir directo a leer las instrucciones que dice: espera el caso proporcionado por tu docente en línea y responde las preguntas planteadas en el mismo. Evidentemente, bueno, pues yo tuve un caso seguramente muy diferente al que ustedes tienen, pero como en otras sesiones les puede ayudar mucho lo que yo hice y cómo lo planteé para que ustedes puedan partir a hacer lo mismo. Ahora, si tienen alguna duda, me la pueden externar en el WhatsApp, ya sea en el grupo o si no quieren, no les da, se sienten más confiados, háganmelo en privado, ¿ok? El caso que mi maestra compartió se titula México-Corea del Norte 2017. ¡Wow! Pero aparte, en el momento en el que yo lo hice, pues era un tema que estaba latente en ese momento. Entonces, nos pide atender las siguientes preguntas. Y bueno, pero rápidamente yo solamente voy a hablar de este problema que hubo con el gobierno de Corea del Norte. Y iniciamos con esto. Y rápidamente lo voy a mencionar porque es un tema muy interesante que también nos puede servir para saber cómo analizar este caso que probablemente no corresponda al caso que ustedes tienen. Dice, el gobierno mexicano declaró como persona non grata al embajador de Corea del Norte en México, el señor Kim Hyong-gil, y le dijo que tenía 72 horas para marcharse de nuestro país. ¡Pum! Bueno, entonces la postura de México fue que reiteraba su pleno respaldo a la labor del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para alcanzar la desnuclearización de la península coreana y asegurar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, y lo exhorta a actuar de forma unida para resolver la crisis actual de manera pacífica.
A través de este comunicado que emite la Secretaría de Relaciones Exteriores, México estaba expresando al gobierno de Corea su absoluto rechazo a la reciente actividad nuclear que había tenido en esos días de septiembre del 2017. Ese es el marco del problema. Entonces, bueno, pues yo lo investigué también en el Diario Oficial de la Federación, vi a detalle de qué se trataba y de ahí pude partir a contestar los cuestionamientos que mi maestra me pidió hacer. Y nos pide que argumentemos las respuestas a las preguntas que nos comparte. ¿Qué originó el conflicto o la crisis diplomática entre ambos países? Muchas veces cuando hay estas preguntas tan abiertas me preguntan, oye, ¿cómo cuántas cuartillas hiciste? Bueno, la primera pregunta yo la respondí en casi una cuartilla. Y entonces yo escribí que todo el contexto, ¿no? Y les digo, lo investigué en el Diario Oficial de la Federación y en fuentes confiables. Y en particular en los comunicados que dio la Secretaría de Relaciones Exteriores, no tanto ni en el Excelsior, ni en el Economista, ni en el Universal, no, me basé en fuentes mega confiables. Entonces, yo hablé del comunicado que se emitió el día 7 de septiembre del 2017, es el comunicado número 341 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que, bueno, en ese tiempo el licenciado Enrique Peña Nieto era el presidente de nuestro país. En los últimos meses, la República Popular Demócrata de Corea ha cometido flagrantes violaciones al derecho internacional y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas al realizar ensayos nucleares y lanzar misiles con tecnología balística de largo alcance. Entonces, yo hablé de todo este tema en esta pregunta. Les digo, mi respuesta fue de alrededor, prácticamente una cuartilla. La siguiente pregunta es una pregunta, también esa fue una respuesta muy breve, de 2 párrafos. Dice, ¿se retiraron las embajadas y consulados? Bueno, pues yo contesté que sí. En el caso de la Embajada de Corea del Norte en México, esa embajada se retiró. El gobierno mexicano solicitó la salida del embajador de la República Popular Demócrata de Corea, el señor Kim Jong-il, y le otorgó 72 horas para retirarse, ya que fue declarado, como ya lo dije anteriormente, persona non grata. En el caso de la representación de México en Corea del Norte, esta representación de nosotros se encontraba y se encuentra ubicada actualmente en Corea del Sur. La siguiente pregunta es, ¿se solicitó la salida de los representantes diplomáticos del territorio de ambos países anfitriones? Y bueno, pues lo vuelvo a explicar, el gobierno mexicano solicitó la salida del embajador y en nuestro caso continuó en Corea, la representación mexicana continuó en Corea. La siguiente pregunta es, ¿se nombraron representantes de negocios ad hoc entre los países? Por ejemplo, México-Venezuela, México-Corea del Norte, México-Cuba. La principal relación que mantenía México con Corea del Norte era de tipo comercial. México emite un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 21 de septiembre del 2017 y yo pongo la liga del Diario Oficial de la Federación y hago mención de que en ese documento se informa que México se adhiere al acuerdo implementado por el Consejo de Seguridad de la ONU a partir de la resolución 1718 del 2006, derivado del ensayo nuclear realizado por Corea el 9 de octubre también del mismo año 2006, en el cual se establecen las sanciones comerciales de mercancías para su importación y exportación. La siguiente pregunta es, ¿culminó el conflicto sí o no? ¿En qué términos? Bueno, pues hasta este momento no se ha resuelto. El decreto emitido por el gobierno federal sigue vigente con las sanciones que se expiden en el acuerdo, mediante el cual se establecen medidas para restringir
la exportación o la importación de diversas mercancías a Corea del Norte. El diario oficial que yo menciono hace un reporte detallado de todas las medidas restrictivas que se tomaron versus nuestra relación con Corea del Norte. Existe actualmente una suspensión de las relaciones comerciales con Corea del Norte. Y la siguiente pregunta, la última, es 6. Pregunta si intervino algún país mediador para acercar a los países y terminar con la crisis diplomática. No. Es importante señalar que México se une, al igual que otros países, a la aplicación de sanciones económicas a Corea del Norte como una respuesta lógica a la postura que mantiene, la cual es condenatoria de actos que fomenten la fabricación y proliferación de armas nucleares con fines bélicos. Y con lo anterior damos por finalizada la actividad número 2 de la sesión 4. Es muy importante que ustedes argumenten, platiquen, lean, entiendan, para que sus docentes se den cuenta que efectivamente lograron analizar el caso y buscaron e investigaron en fuentes confiables. Y finalizaremos realizando la actividad integradora que lleva el nombre de Impacto de la diplomacia en el mundo. Y nos solicita que en un documento de texto hagamos un ensayo considerando los siguientes puntos o las siguientes tesis, como digo yo. La primera tesis es: ¿por qué es importante que un país tenga representantes en el exterior? ¿Qué pasaría si no los tuviera? En la exposición de tus ideas, considera el abordaje del caso estudiado en la actividad 2. Entonces, mi tercera tesis es mi caso de la sesión 2. Y bueno, pues ya sabemos que tenemos que integrar la actividad 1 y 2, bueno, si es el caso que sus docentes se lo solicitan. Hay ocasiones en que el docente solo pide que anexemos la actividad integradora. Pero bueno, yo en este caso sí puse mis 3 actividades. Entonces, bueno, hacer un ensayo, que no sé qué tanto hayan hecho ensayos, pero bueno, en el módulo 1 y 2 hemos estado haciendo muchos ensayos y yo a lo largo de la carrera pues hice cualquier cantidad de ensayos. Entonces, es súper importante, recuerden, el título del ensayo. Eso es fundamental, pero no es lo primero que deben hacer. A lo mejor en el desarrollo dicen, ya tengo el título. Porque si no, a veces nos estamos 3 días buscando el nombre del ensayo para poder empezar y ya se nos fueron en 1000 horas. Entonces, no se preocupen tanto por el título del ensayo. En lo personal, cuando yo le ponía o le pongo título a mi ensayo, le pongo el título de la actividad, no me complico tanto la existencia. Entonces va el título del ensayo elaborado por, mi nombre completo, la fecha, y yo lo que hago es poner siempre alguna frase de alguien famoso que se relacione con el ensayo que voy a hacer o con el tema que voy a tratar. Siempre justifico esta frase, lo cito y la justifico hacia la derecha y voy a la introducción. Si no saben hacer ensayos, escríbanme y hacemos un taller. Si no, ahí voy a dar los pormenores del ensayo de manera muy rápida. El ensayo lleva la introducción, 1 o 2 párrafos, más la tesis. Dependiendo de cuántas tesis sean, pues un parrafito por tesis. Y de allí parto al desarrollo. Si tengo 3 tesis, yo considero que debe de haber por lo menos 3 argumentos y 3 contraargumentos de cada una de las tesis, utilizando los conectores lógicos que ameritan el caso. O sea, tenemos que usar conectores que sean correctos para este tipo de ensayo, que es un ensayo, pues pudiéramos decir que es argumentativo. Yo voy, en derecho generalmente se hacen los ensayos argumentativos. Ahora bien, no es un resumen, ¿sí? Son 2 cosas muy diferentes, un resumen y un ensayo. Un ensayo va a contener lo que yo pienso, o sea, yo estudié esto, tal persona dijo esto, tal pensador, y yo opino esto. Es
lo que yo leí, mi percepción de la situación, de algo real, porque no es un cuento, no es ficción, ¿sí? Entonces tiene que ser un argumento, una postura personal de lo que yo aprendí, de lo que yo entendí, de lo que yo leí, ¿ok? Bueno, y entonces ya quedamos que en el desarrollo, como ya vimos que son más o menos 3 tesis, yo puedo tener tres propuestas con mis 3 argumentos o contraargumentos. Va, afirmación, argumento. Y posteriormente va la conclusión y las fuentes de consultas que deben de estar perfectamente bien citadas en APA. La conclusión, bueno, pues en este trabajo puedo concluir o he llegado a la conclusión de, y yo voy a asentar en esa parte de la conclusión. Puede ser lo que pensaba antes y lo que pienso ahora, después de haber atendido todas estas tesis, más el caso que estoy analizando, que estoy proponiendo mis argumentos y mis contraargumentos, y voy a dar una conclusión final. ¿Qué me quedo, qué pienso, qué opino al respecto de las tesis que desarrollé? Mi ensayo lo hice de 10 cuartillas, pero chequen muy bien en su planeación cuántas cuartillas desea su docente, qué tipo de letra desea que utilicen y el interlineado, por favor. La primera tesis habla de por qué es importante que un país tenga representantes en el exterior. Bueno, yo me remití al artículo número 3 de la Convención de Viena para de allí partir a mi argumento y a mi contraargumento. También me apoyé en el artículo número 27 de la misma Convención de Viena, hablando de las funciones presenciales que realizan los agentes del servicio exterior en cada una de las oficinas de representación del Estado, que forman parte crucial en la comunicación, ya que operan de manera bidireccional. Y es de carácter oficial porque representa la postura gubernamental de la nación. Entonces yo creo que si toman estos 2 artículos pueden partir a un maravilloso desarrollo antes, durante y después de citar cada uno de los 2. Y nos pide también otra de las tesis argumentar acerca de qué pasaría si no los tuviera. Pues yo creo que lo más importante es que no se estaría reaccionando a los cambios que la misma sociedad internacional va generando y va evolucionando y que ha ido viviendo todos estos cambios en el transcurso de la historia y de cada época y de cada evento internacional que ha, pues de alguna manera, beneficiado o perjudicado o ha hecho que los países del mundo y el mundo en general se estén de frente a diversos escenarios, uno muy diferente al anterior. También la presencia de todas estas representaciones diplomáticas, pues facilitan y promueven una rápida comunicación y respuesta pues a todos los sucesos internacionales que se dan en cada minuto de nuestras vidas, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Que cada vez que ustedes se meten en las noticias, a las redes sociales, encuentran que ha sucedido más y más y más y más circunstancias que sin lugar a dudas obligan y requieren que haya representaciones diplomáticas a lo largo de todo el mundo. Y la tercera tesis nos pide hablar alrededor de nuestro caso. Yo en este punto lo que hice fue mencionar directamente la representación de México en Corea del Norte e hice un análisis al respecto de este tema. Y lo mismo considero pueden hacer ustedes con su caso, relacionándolo con las 2 tesis anteriores, dependiendo de qué trate. Entonces, cualquier duda en relación a estos temas,
pues escríbanme y con todo gusto la resolvemos. Y con esto finalizamos el video de hoy de la sesión número 4 del módulo 14 y los invito a que se suscriban al canal, activen las notificaciones, le den like y compartan. Hasta pronto, estén muy bien. Buenas tardes.